Ya con el fracaso consumado y México quedándose fuera de Qatar 2022, a falta de tan solo un gol que mantuviera los mismos resultados que México había conseguido desde el 94 a la fecha, pues creo que hay muchas reflexiones que se pueden hacer, hay muchas cosas a las que se pueden apuntar. Yo he visto mucho el cuestionamiento hacia el Tata Martino, que pues también lo debe de haber, claro que lo existe. Y sinceramente la selección tenía un estilo más de posesión que otra cosa. Una selección que buscaba controlar los partidos, dominarlos y a partir de ahí encontrar los espacios. Yo no estoy en contra del mucho toque, pues de hecho yo le voy al Barça, me gusta ese estilo. Pero creo que ese estilo de juego necesita mucho de la determinación de sus jugadores, necesita mucha calidad de los mismos jugadores, necesita sobre todo muchas alternativas y variantes como para poder hacer efectivas las opciones de peligro y crear sobre todo ese buen volumen de ocasiones para inquietar al rival y que no se pase desapercibido toda esa posición de balón que puedes generar en un partido, ¿no? Entonces, México al final de cuentas no se queda tan mal en comparación a otros mundiales, porque México en el 2018 estuvo muy cerca de que esto le sucediera. O sea, le ganaste a Alemania, sí, muy bien, le ganaste a Corea, correcto, pero después pierdes 3-0 con Suecia y si no es porque Corea del Sur te termina por salvar, realmente pues la obra hubiera estado consumada. O sea, lo normal ahí era que Alemania le ganara a Corea del Sur y hizo todo lo que debió de hacer Alemania para ganarle a Corea del Sur. No se dio, no metió el gol, no entró la pelota, pero lo que hizo Alemania fue para ganarle a Corea del Sur. Entonces, yo creo que México le faltó un poco en este mundial para conseguir lo mismo que había conseguido siempre, toda la vida. Y para mí el decir hoy que el culpable es el Tata Martino, pues es como decirlo en el 2018 que el culpable era Osorio, que el culpable en 2014 fue Miguel Herrera, Javier Aguirre, Ricardo Lavolpe, otra vez Aguirre, el propio Lapuente, Mejía Barón. Al final de cuentas, yo pienso que no podemos pensar que, o sea, únicamente esto es culpa del entrenador, porque lógicamente al entrenador, como muchos lo dijeron, bueno, que no es en su totalidad culpa, ¿no? Porque para mí, pues, o sea, sí, contratas a un entrenador para hacer un cambio de proyecto, para hacer que el equipo trascienda, pero como a todos los entrenadores los has contratado para eso, para que el equipo pueda mejorar su estilo, pueda mejorar su idea de juego, para que el equipo termine por concretarse como un equipo, dar ese salto de calidad. Y al final de cuentas para eso se contrató a Osorio, para eso se contrató a Miguel Herrera, y para esto se contrata al Tata Martino, y parece ser que es el que lo empeora más, pero al final de cuentas es hablar con el resultado en mano, porque si nos ceñimos a lo que sucedió en Rusia 2018, pues sucedió algo muy similar. O sea, al final de cuentas, lo que hubiera pasado con México, pues seguramente es que también hubiera perdido con Francia en este mundial. Si es que metían ese gol, si es que Antuna se esperaba un poco más y el fuera de juego no lo alcanzaba. Creo que al final en México podríamos decir que sí hay culpa individual en los jugadores. Y también podemos decir que la culpa de que el colectivo no funcione, pues igualmente eso ya es culpa del entrenador. Pero cuando ni los jugadores tienen la calidad suficiente y cuando el entrenador tampoco puede completarse o no puede manejar este equipo, no puede hacerlo funcionar mejor de lo que debería, pues entonces entiendes que la culpa es del directivo que está enfrente de la selección mexicana. Y entiendes que el directivo no solamente que cargue con este fracaso, sino que también carga con el fracaso de la sub-20, con el mundial de sub-20, carga con el fracaso de la femenil, con el fracaso de los Juegos Olímpicos. Entonces nosotros aquí estamos entendiendo que México también tiene problemáticas muchas en directiva, en los que ponen al mando de las selecciones nacionales. Entonces aquí, ahora, ¿de quién es culpa? Si tanto tu directivo funciona mal, si tu entrenador funciona mal, si tus jugadores tampoco están funcionando lo que deberían, pues yo supongo que es de quien maneja la selección mexicana. Ya sabemos quién es, el famoso Club de Toby, los jugadores de tal y tal equipo que van a la selección patrocinados porque pues, son los jugadores que le venden a la selección.
tienes a los dos grupos más importantes, tienes a Grupo Pachuca, Grupo Orlegui, a Televisa, TV Azteca, que controlan, que tienen, o sea, sinceramente yo creo que pocas esperanzas podemos obtener nosotros del seleccionado nacional, porque al final de cuentas entendemos que, como ellos bien lo han dicho y como se han cansado de tratar de decir lo contrario, es una selección privada, es una selección de privados, es una selección de una gente que está al mando de la misma. Es una selección que no trabaja bien en todas las áreas, es una selección que lógicamente tú cuando ves lo que ves en cuanto a los escandalitos que le salen a Pachuca, los escandalitos que le salen a Pumas en sus fuerzas básicas, entiendes que estos escándalos surgen a partir de que no existe una buena remuneración a los entrenadores de esas divisiones inferiores. Y el que no existe una buena remuneración no justifica que hagan esto, es igual de condenable. Pero evidentemente entiendes por qué lo hacen, entiendes el porqué de esas acciones. Entonces aquí no se trata de crear una escalera de la cual no te vayas a caer nunca. Aquí lo que se trata es crear una escalera en la que haya un riesgo de 0.0001% de posibilidad de que te caigas. No quiere decir que vamos a conseguir un fútbol absolutamente limpio, libre de nepotismo o corrupción, porque eso serían apuntar o buscar un idealismo. Lo que aquí tratamos de hacer es encontrar un fútbol que se ve ampliamente reducido en ese tipo de casos que manchan, que obstaculizan el crecimiento del futbolista mexicano y el crecimiento del propio fútbol mexicano. Entonces, para mí lo de hoy de México podríamos entenderlo en el caso que sí, a lo mejor faltó un poco más, pero también entendiéndolo realmente para cuartos de final, mira que al final de cuentas es una competición de un partido, es una competición que te da esa bondad, ¿no? O sea, es una competición en la que a lo mejor compites contra un rival mucho mejor que tú, pero de 10 partidos tú ganas 1, él gana 9, pero no sabes cuál partido se va a dar, porque te basta con que se dé ese uno para que tú puedas eliminarlo. Y al final de cuentas, eso puede ayudar y pudo ayudar mucho a México para en algún momento conseguir ese tan ansiado pase a los cuartos de final, pero ahora se quedan un paso adelante, un paso atrás. Entonces, para mí, lo que es importante es entender que yo no quisiera una selección mexicana que cada año o que cada proceso estuviera peleando, estuviera buscando y encontrando la forma de llegar a los cuartos de final. Yo quisiera una selección mexicana. Basta ver la selección de Bélgica. La selección de Bélgica hoy está eliminada, pero hace 4 años, hace 8 años, compitió hasta cuartos de final, compitió hasta semifinales, compitió hasta donde le alcanzó. ¿Por qué? Porque tiene una selección de jugadores lo suficientemente competitivos y de alto nivel que le pueden hacer ilusionarse incluso con ganar la Copa del Mundo. Entonces yo lo que creo es que para mí México, obviamente está este tema de los naturalizados, que por ejemplo yo entiendo que selecciones como Francia, Alemania, propiamente Holanda, España, consideren traer nacionalizados a su selección, porque son países de 40 y tantos millones, de 50 y tantos millones, de 60 y tantos millones de habitantes. Al final no son países tan grandes. Y a pesar de que tienen mucha tradición futbolística, necesitan esa densidad de población lo suficientemente importante como para poder conseguir y valerse de jugadores de otras entidades, de otros países, para poder integrarlos a su selección y ser más competitivos de lo que ya pueden ser. También entiendo que hay países muy grandes como Estados Unidos que también requieren de naturalizados, porque en Estados Unidos, pues a final de cuentas, a pesar de ser un país muy grande, pues no tiene tanta tradición futbolística. Entonces necesitan esa dosis de experiencia, de calidad extra que le puede dar un jugador que ya tiene mucho más experiencia y mucho más rodaje en el fútbol profesional, y que además su selección y su país tiene también más experiencia, por lo tanto él está más inmerso en el fútbol, y necesitas de ese jugador de experiencia para tu poca tradición futbolística, a pesar de que tengas muchas personas en tu país. Y también entiendo que hay países pequeños que no necesitan ese tipo de naturalizados, como por ejemplo Argentina, pero Argentina tiene creo que es el segundo mayor productor de jugadores en el mundo. Entonces aquí ya nos encontramos con que México tiene la población suficiente y México tiene la tradición futbolística suficiente, pero no tiene esa formación de jugadores a lo largo de todas sus etapas, no es un gran formador de jugadores, a pesar de que en divisiones inferiores se puede lograr, se puede
el equipo parece ser que llega a un estilo, en un momento donde puede perfectamente integrarse a primera división los jugadores que ya tengas participando en esa competición, pero no dan el salto, ni siquiera debutan en primera división, mucho menos van a dar el salto a Europa. Entonces, ¿de qué te sirve tener todo ese potencial si lo tienes enjaulado? Si el potencial no lo dejas salir, no lo dejas hacerse, no lo dejas progresar. Al final de cuentas lo tienes ahí y siempre va a ser una promesa y se queda como promesa hasta los 25 años. Y hasta los 25 años parece ser que tiene un lugar en algún equipo random de la liga. Entonces, México para mí termina por ser una selección que, si trabajara en esa formación, si redujera el nivel de extranjeros, porque también es otra, o sea, tienes 9 extranjeros en un equipo, si pudieras reducir la cantidad de extranjeros a 5 y puedes motivar a que exista mayor formación de jugadores mexicanos y que esto se haga mucho más en serio, porque ahora estos jugadores mexicanos, la liga te está obligando a que sean tu base del equipo. Con 9 extranjeros, pues estás hablando de que son 9 extranjeros y 9 mexicanos en un equipo que presentas cada fin de semana, bueno, a excepción del Guadalajara, ¿no? Y que incluso también es un equipo que se ve bastante afectado por eso. Pero si tuvieras 5 extranjeros y por lo tanto ahora tuvieras 13 mexicanos, pues entiendes que la base del equipo van a ser mexicanos. Por lo tanto, los equipos van a tener que formar mucho más jugadores mexicanos. Y no solo eso, sino que los jugadores mexicanos también, al ser menos en esta liga, al ser menos los que pueden destacar, pues se cotizan mucho más. También es importante que no tengas un solo César Montes, no solamente tengas un Kevin Álvarez, que tengas varios de estos jugadores y que existe un proyecto con los equipos y federación para que estos jugadores puedan foguearse, puedan salir a Europa, puedan tener esa participación en el viejo continente que les haga mejorar su nivel, que les haga entenderlo cómo se compite en la élite y que cuando lleguen a un mundial puedan competir de tú a tú con jugadores a los cuales están en el mismo ritmo competitivo. Entonces para mí esto es fundamental, esto es claro. Para mí se necesita mucho este trabajo con los formadores, como digo, son formadores que no están bien remunerados y que aún así hacen este tipo de cosas que, estés bien remunerado o no, esto no puede suceder y esto debe de lucharse y encontrarse la manera de sistemáticamente impedir que exista una forma, o que existen este tipo de abusos de poder que pueden existir con los entrenadores que se encuentran, pues bueno, que son la posibilidad, ¿no? Para poder ingresarse a la primera división, que al final de cuentas hay este tipo de cosas que nos hacen bien. Muchas veces los equipos, y esto ya más dirigido a un club, pues también trabajan bastante diferente en fuerzas inferiores a como trabajan en el primer equipo. Es importante que en las fuerzas inferiores tengas a jugadores, tengas a los jugadores dirigidos por un entrenador que comparta la idea, que comparta con similitud la idea que presenta el entrenador del primer equipo. Como el Tano Ortiz en el América, que un día estaba dirigiendo a la sub-20 y el otro día estaba dirigiendo al primer equipo. No quiere decir que de esto se trate, que de cambiar al entrenador de la sub-20 siempre al primer equipo. Pero sí que lo que le diga el entrenador de la sub-20, lo que le diga el entrenador de la sub-17, de la sub-18, sea bastante similar a lo que le dice el entrenador de primera división. En cuanto a reglamento, física, táctica, técnicamente. ¿Para qué? Para que cuando el jugador dé el salto a la primera división, el jugador entienda y su periodo de adaptación sea más un periodo de adaptación grupal y social que un periodo de adaptación aparte futbolístico, porque no entienda cómo es que se trabaja, qué es lo que se pretende. Al final de cuentas es que el estilo que mantenga el primer equipo se permea a lo largo de todas las divisiones inferiores, para que cualquier jugador de esas divisiones inferiores te pueda servir al día siguiente jugando ya en el primer equipo, que es un jugador que te valga en el primer equipo, ¿no? Y que entienda a qué es a lo que estás jugando, que entienda cómo se reglamenta, cómo se maneja la competición, cómo se maneja el aspecto interno en el equipo, pero un jugador que tácticamente ya te domine la mayoría de los conceptos, técnicamente también, que en la dinámica de grupo, en la dinámica de trabajo también mantenga mucha similitud con lo que él había hecho en sus fuerzas inferiores, que al final de cuentas todo esto forme parte de un proyecto, de un proceso, y que digo más, no se va al final de cuentas no creo que se vaya a recomponer para 2026. Creo que al final de cuentas es muy poco tiempo para que esto pueda tener un cambio sustancial. Y lo peor de todo es que para mí hoy no se tocó fondo. O sea, para mí hoy no tocamos fondo. Para mí, al final de cuentas, México pierde a lo mejor lo que sería el patrocinio, lo que sería un partido de mundial
pero ya tuvieron 3 partidos de mundial. O sea, al final de cuentas México fue el mundial. Y pues el haber ido al mundial, esto ya le representa cierto negocio para los dueños, y así representa cierto negocio para los que dirigen el fútbol mexicano, que no se van a cansar de repetirte todos los días que no es negocio, que aquí en México no es el fútbol, que el fútbol no es redituable y que no sé cuánto. Y yo me pregunto que si realmente no es redituable, entonces ¿para qué siguen ahí? ¿Para qué siguen chupando del frasco si no es negocio, si no les da, si los equipos, si le molesta más un equipo, si es más gasto de lo que ellos pueden obtener? ¿Por qué seguirán ahí? ¿Por qué seguirán manteniéndose con el fútbol? ¿Por qué será que prácticamente lo que mantiene todavía Televisa, lo que lo sostiene muchas veces es el contenido deportivo que ellos presentan? ¿Por qué será que los dueños, a pesar de que se quejen tanto los equipos, terminan manteniendo a los equipos pase lo que pase? Yo sinceramente pienso esto, yo sinceramente creo que lo más importante es encontrar en gente que entienda el fútbol, gente que entienda cómo se manejan estas dinámicas, cómo deportivamente podemos hacer un proyecto que claro, se ligue y se mantenga dentro de la sostenibilidad económica, pero que al final de cuentas la prioridad sea lo deportivo, porque lo deportivo es el producto que vas a presentar al espectador, al aficionado. Eso es lo más importante, el espectáculo, el fútbol, el negocio. Si tú sigues priorizando el negocio antes que todo, pues obviamente vas a conseguir lo que consigues hoy en día, vas a conseguir que las cosas sí te salgan bien económicamente, que las cosas te salgan dentro de lo notable, dentro de lo bueno, dentro de lo salvable. Pero deportivamente no estás progresando, deportivamente no estás encontrando una mayor exposición de tu producto, no estás encontrando una mejora sustancial en lo que buscas hacer. También encuentras que, por ejemplo, el formato de competición, olvidándonos del ascenso y el descenso, que ya es una cosa importantísima y que podemos tratar un poco más adelante, la mejor liga de América es la brasileña. La mejor liga de América se juega a puntos, no se juega a liguilla, no se juega a ver quién gana en los últimos 6 partidos, no se define en ese tipo de situaciones. Si quieres torneo eliminatorio, si quieres emoción, pues dale importancia a la Copa, dale importancia a la Conca Champions, dale importancia a esas otras competiciones que al final de cuentas son torneos así, son torneos de eliminatoria. Puedes hacer 2 copas como lo hacen en Inglaterra y tienes 2 torneos de eliminatoria, pero la liga, yo para mí creo que es importante que la liga sea puntos, porque al final de cuentas esto premia la constancia de un equipo durante todo el torneo, que al final de cuentas mantuvo un nivel de eficacia, competitivo, de juego durante los 30 y tantos partidos que se jueguen. Y esto lógicamente le da mucho más mérito al equipo que es campeón, de no solamente jugar bien 6 partidos, sino de un equipo que jugó bien contra todos, jugó ida y vuelta contra todos y jugó bien a lo largo del año futbolístico, mejor que nadie, en un nivel sostenido, que nadie más pudo seguirle el paso. Por eso digo que para mí es una cosa importantísima, para mí es una cosa innegociable, y que si México quiere encontrarse con esta nueva realidad futbolística, porque para mí México lógicamente se enfrenta a España, a Inglaterra, a Alemania, a Holanda, bueno, Países Bajos, a Portugal, a Bélgica, a Uruguay, Argentina, a Brasil. Se enfrenta a Italia, que hoy no está, pero también es una buena selección. Se enfrenta a selecciones que al final de cuentas, viéndolo desde esa perspectiva, son selecciones que están mejor que México, y estamos contabilizando 9, 10 selecciones que sin lugar a dudas están mejor que México. Entonces, suponiendo que las demás están al nivel o que están peor, o sea, suponiendo, no estamos, porque para esto lo veamos, estamos hablando de ejemplos claros, pero yo no creo que pueda existir un cambio radical en el fútbol mexicano si porque digo, para mí no es culpa del entrenador. Southgate en Inglaterra es un entrenador que es completamente defensivo y muy conservador, y es un entrenador que pocas veces se le ve o sea, no se le ve que es un entrenador de tanta jerarquía, tanta calidad, que agrade mucho con su juego, pero tiene jugadores, tiene la materia prima suficiente como para poder pensar en algo más, y esto para mí es lo verdaderamente importante. Si no tiene los jugadores
para poder competir a alto nivel, pues olvídate de que vas a competir a alto nivel. Lo más importante es tener los jugadores para competir a alto nivel. Y después ya veremos si nos alcanza o no. Yo no puedo arreglar una puerta si nada más tengo un martillo y una llave inglesa. Yo necesito tener todas las herramientas y ya después me probaré y veré si me da la capacidad o no para poder arreglar esa puerta. Pero yo no sé. Hasta que no tenga las herramientas, hasta que no tenga la materia prima, lo mío son puras especulaciones y estamos hablando de potenciales de jugadores imaginarios que no terminan por explotarse nunca. Son jugadores que se quedan atrapados, que se quedan encarcelados en México y que no terminan por dar ese salto de calidad, y que nunca que existe esta cultura futbolística, bueno, esta cultura más bien deportiva, de ambicionar y mantenerse correctamente firme y con este mejor nivel competitivo a lo largo de todo el año, a lo largo, mantenerse en la mejor constancia posible, donde muestres tu mejor nivel el mayor tiempo posible a lo largo de una temporada. Entonces, para mí lo de México es una consecuencia de todo lo que hemos hecho mal en mucho tiempo, todo lo que se ha hecho mal en México durante mucho tiempo. Y como digo, para mí hoy no se tocó fondo porque al final de cuentas se ganó un poco más, el presidente sigue estando ahí, el presidente de la federación me refiero. Al final de cuentas el fútbol se va a manejar igual. Estamos más pendientes o esperanzados en que tengan esa bondad los dueños, que tengan ese buen sentimiento por el equipo, que tengan, pues sí, o sea, como que sientan un poco de lástima y que intenten darle un buen proyecto serio, deportivo al equipo, a todo el país, empezando desde la liga y desde que hagan Leagues Cups y cosas de estas. Pero no, o sea, al final se sigue manteniendo lo mismo. Parece ser que la alianza con Estados Unidos será lo más importante en este proceso. Y no vamos a tener eliminatorias, no nos vamos a dar cuenta del verdadero nivel que tiene Estados Unidos, del verdadero nivel que está progresando Canadá. Y México va a terminar por ser un equipo que incluso pueda pelear el tercer lugar con Costa Rica, Panamá en algún futuro, porque nos vamos a dar cuenta de cuánto están creciendo Estados Unidos y Canadá en este proceso mundialista, porque no nos vamos a medir ante ellos. Y eso obviamente pues refleja que ya nos alcanzó, refleja que tuvimos la oportunidad de participar en Copa Libertadores, porque de los tres, México es el más cercano a Sudamérica. México es el que mayor posibilidad tendría para participar y no lo ha hecho en Sudamericana. Para mí es importante el torneo largo, para mí es importante el torneo a puntos, porque no quiere decir que el campeón se define en tal fecha. Pues sí, a lo mejor el campeón se define en tal fecha, pero el que clasifica el que clasifica a la Conca Champions, el que clasifica a la Libertadores, el que clasifica a la Sudamericana, el que se salva del descenso, todo eso son competiciones importantes. Y te digo, si quieres meterle emoción con eliminatorias, pues pones dos copas, como lo hace en Inglaterra con la FA Cup y la Carabao Cup. Pones dos copas, pones Copa México y Copa, no sé, pues un nombre, Copa Azteca, lo que sea. Puedes poner doble competición de eliminatoria sumada a la Conca Champions, perfectamente lo puedes hacer. Al final es importante que se entienda que esto forma parte de un proceso, de un progreso, y que lo que hoy vive México pues es consecuencia de muchos años. Y para mí hoy la culpa se va a centrar en el Tata Martino, en que no se comparte lo de Santi Jiménez y Diego Lainez como si fueran... Es que es curioso porque un día te dicen que Inflaines y otro día te dicen que es la solución para la selección mexicana, cuando lleva ¿qué es? 2 partidos en el Braga, algo así, y un gol. Bueno, pues, o sea, no son la solución, no iban a cambiar demasiado para este equipo. O sea, no me parece, o sea, yo creo que sinceramente el problema va mucho más allá de 2 jugadores, va mucho más allá del entrenador de hoy, el entrenador de turno, porque esa es la crítica fácil. Va mucho más allá de los jugadores de hoy, porque también entendiendo que estos jugadores, pues no quiere decir que siempre hayan sido apalancados o que hayan sido jugadores que se han beneficiado de los contactos para ingresar, no todos, pero sí en gran mayoría sí, porque sí se necesita de muchos contactos para poder ingresarse en el fútbol. Y al final, pues tampoco podemos culparlos a ellos porque existen, porque aprovechan su oportunidad. Pero cuando ves a los brasileños que vienen desde las favelas y que entran al fútbol y que
obviamente entiendes que a lo mejor no quiere decir que el talento, que la calidad futbolística de los jugadores solamente se dé en los estratos bajos de la población. Creo que no va por ahí el asunto. Pero estás hablando de que tienen esa amplitud para poder considerar tanto un jugador de estrato bajo como estrato medio como estrato alto para ser ingresado dependiendo de su calidad futbolística en el equipo de fútbol de fuerzas inferiores de tal. Estás hablando de que contemplan a la totalidad o la mayor parte de los jugadores que puedan, de donde sea, y que todos ellos se van a ganar su lugar con la calidad que tengan para poder estar o para poder ingresarse en un equipo de fútbol, pero van a pelear con su habilidad, con lo que ellos tengan, y que vienen de todos lados. No vienen de un lado de acá y de otro de acá, ni nada más de esto aquí porque son de mis amigos, son nada más por acá porque aquí los conozco. Vienen de todos lados, vienen de todos rincones, y al final de cuentas eso, el que exista este bloqueo sistemático, y bueno, no bloqueo sistemático sí, pero a partir de un favorecimiento también sistemático para determinados hijos de exjugadores, para determinadas personas que vienen de una clase social donde tienen esos contactos y ese favorecimiento para darles una prioridad de lugar a ellos en lugar de otros. Y que, como digo, para mí hoy se le va a centrar la culpa en que el Tata Martino es muy malo y no supo hacer lo que debía de hacer con los jugadores que tenemos, a pesar de que son jugadores que, pues para mí no son malos, pero también entendiendo que su nivel es para llegar a octavos de final y mucho más. Se me hace muy difícil pensarlo. Como digo, hay al menos 10 selecciones por encima de México en cuanto a calidad futbolística, entonces, y por lo menos 10, porque no, estamos hablando de que las demás son similares o peores, suponiendo, pero realmente sí, no, creo que incluso Serbia es mejor que nosotros, Suiza también, así que para mí no hay color, para mí la culpa sigue siendo totalmente estructural, sigue siendo completamente sistémica, termina por ser una culpa no de uno, de otro, de tres, termina ser una culpa que ha permeado el sistema que rige al fútbol mexicano y como se premia al jugador mexicano, los equipos mexicanos, y cómo se maneja y cómo quién entra y quién no al fútbol mexicano. Entonces, pues sí, es muy diferente a como se dan en muchos países de Europa. Hoy no, pero antes sí. Al final de cuentas así es como crearon su base, donde el fútbol era fútbol de socios, los equipos eran de socios, eran de la propia afición, y al final de cuentas pues esto también obtienes pues una mayor participación del público en cuanto a la decisión del fútbol, de cómo se maneja. Y hoy en día, cuando el fútbol se vuelve de dueños, pues obviamente estás hablando de que necesitas más de las buenas decisiones, de las decisiones correctas, y sobre todo estás buscando mucho más estás buscando más la claridad y sobre todo la brillantez de un dueño, a esperar que democráticamente el fútbol pueda concebir la mayor cantidad de opiniones y que lo que la mayoría piense, lo que la mayoría trate de poner en la cancha, lo que la mayoría decida, sea lo que al final de cuentas se tome como determinación. Estamos hablando de que es un negocio de pocos y esos pocos deciden. Y pues yo ojalá me equivoque en el pronóstico, pero para mí no va a cambiar mucho. Para mí, sinceramente, estar esperanzados en la brillantez de unos cuantos totalitarios, pues obviamente estamos hablando de que no es, estamos a la esperanza de sus buenas decisiones. No se considera como democráticamente, a mi parecer debería la opinión de todos para conseguir una decisión basada en lo que la mayoría pide, en lo que la mayoría exige, y que existe esta diversidad de opiniones y que la mayoría puedan ser escuchadas de expertos, de no tan expertos, de gente que está en el medio, que estuvo en el medio, y que se pueda crear una conclusión que pueda enriquecer mucho la determinación a la dirección que se vaya a tomar. Pero al final yo pienso que no. Yo pienso que México se va a mantener similar o en las mismas. Entonces, pues para mí, este tema de los becados y todo esto, y de muchas otras cosas que existen en el fútbol mexicano, de cuando el equipo como el Irapuato, que no se le dejó ascender porque la familia San Román tenía problemas con la familia Orlegui, pues creo que ahí han existido algunos problemas. El Atlante, que también
peleó muchos años el Tepatitlán, que tampoco se le dejó ascender en algún momento de la Liga Premier porque su estadio no cumplía con las condiciones. Y bueno, muchas cosas que uno no entiende. Entonces, ¿para qué dejas competir? ¿Para qué esas competiciones al final de cuentas no va a tener su premio? Tienes 800 ligas de formación de jugadores y terminas premiando más la inclusión de extranjeros en los equipos que la formación de los propios jugadores mexicanos y la potencialización y el seguimiento de las carreras de los principales prospectos en México, como en Alemania, que por ejemplo en Alemania tienen que cumplir una cierta cantidad de minutos, tienen una cierta cantidad de debuts, y que esto pues obviamente a los equipos de primera división los obliga, les hace debutar jugadores, los hace ser equipos que tengan que incluir a jugadores alemanes, jugadores jóvenes en su plantilla, y que esto es darle cierto protagonismo. Pues ahora es el caso con México, ahora se presenta con México este caso y pues sí, no parece ser que no hay solución, parece ser que no existe existe la materia prima, pero no es lo suficientemente vista, promovida, y pues se pierde. Lamentablemente esto se pierde, lamentablemente si se sigue por este camino, México va a seguir en esta línea descendente, que hoy fue poquito, pero mañana puede ser muchote y así puede seguir por el resto de los días. Creo que no hay más, como digo, no hay color en esta situación. La culpa sigue siendo de los mismos que dicen que no es negocio y que siguen en el negocio por alguna razón, por alguna muy extraña y rara razón. Entonces, pues bueno, al final este es el fútbol que tiene México, es un fútbol bastante más aburguesado, bastante más considerado por aquellos de la élite que por encontrar una verdadera inclusión y que sea participativo y que sea inclusivo con todos. En cuanto a, porque para mí la verdad inclusión no va tanto en cuanto a raza, género, experiencias, ideas. Para mí la verdad inclusión va más allá en clases sociales, que para mí es donde existe la mayor división de pensamiento de muchas personas, en cuanto a que yo soy de una clase, tú eres de otra, y yo soy superior, tú eres inferior. Para mí es eso, para mí esto incluye mucho de los males del fútbol mexicano, los males de gran parte de la sociedad mexicana, y que pues sinceramente hasta que no se toque fondo realmente, hasta que no pierdan dinero en mayoría, hasta ese momento no va a ser un cambio tan grande. Y creo que al menos en este año, en los siguientes 4 años, tal vez algunas cosas cambien, pero para mí va a ser muy similar. Y la verdad, tal vez, porque yo pienso que va a estar bastante en las mismas México. Y hasta que no sea el siguiente mundial para 2030, pienso que es hasta ahí donde México va a encontrar tal vez un tope del que no se va a poder salvar, donde ahora sí va a tocar fondo, y creo que es donde va a existir ese cambio sustancial para que México pues entienda que tiene con qué ser mucho más en fútbol, y que a final de cuentas no lo logra explotar por los mismos problemas que se viven dentro de la política mexicana, dentro de la sociedad mexicana, y que los mismos males que aquejan al fútbol pues son los mismos males que aquejan a la propia sociedad mexicana, que pues tanto hoy como siempre, políticamente y futbolísticamente, estamos dependientes de la mediocridad de unos cuantos que controlan a unos todos, ¿no? Pues bueno, hasta aquí mi reflexión. Nos vemos, estén muy bien. Ya saben, pueden dejar sus comentarios, qué opinan, si es que llegaron hasta el final del video, porque es un video muy largo, la verdad lo hice bastante largo. Nada, nos veremos en el siguiente capítulo, si es que no se acaba el mundo. Adiós.